Amigos, la República Dominicana fue por primera vez sede del Congreso Mundial del Derecho. Esto es una actividad que tiene ya bastantes décadas porque sus inicios se remontan a principios de los años 60. Y es una actividad que en los últimos años ha sido identificada como una actividad que tiene como propósito sencillamente un acto de relaciones públicas. En teoría, esta Asociación Mundial de Juristas, que son los que organizan el Congreso Mundial del Derecho, pues dentro de sus motivaciones para llevar a cabo esta actividad está el de fomentar nuevas políticas que fortalezcan el Estado de Derecho, la justicia, la transparencia, todo ese tipo de cosas. Eso es en teoría. Pero repito, en los últimos años, yo diría que en las últimas décadas, esta actividad que se ha vuelto muy apetecible por los diferentes países donde sus autoridades, específicamente sus presidentes y sus legisladores, tratan de conseguir la sede porque esto es utilizado como una manera de relaciones públicas. Porque esta gente se encierran en un lugar y empiezan los organizadores también, y empiezan a alabarse unos con otros y a decir todas las bondades y todos los avances que esa ciudad que ha sido elegida como sede ha logrado en materia de Estado de Derecho, transparencia, justicia. Eso los gobiernos pues lo utilizan para su campaña de relaciones públicas, tanto internacional como también localmente, ¿no? Porque eso lo utilizan como una muestra de que son gobiernos que están haciendo su trabajo. Mira cómo instituciones internacionales vienen y los reconocen. Y eso es lo que ha pasado aquí. República Dominicana ha conseguido la sede, seguramente por un fuerte lobby, y se han encerrado allí en un espacio todas las figuras del quehacer político aquí en la República Dominicana. Ahí vimos al presidente de la República, por supuesto. Y se encierran como en un mundo paralelo, de verdad. O sea, entran a otra dimensión. Porque las cosas que se dicen allí no se corresponden para nada a la realidad en que vive la República Dominicana, precisamente con esto del Estado de Derecho y la justicia y la transparencia. Pero ellos se encierran ahí y se hacen sus pajas mentales y empiezan a alabarse unos con otros. Vamos a ver parte del discurso del presidente Luis Abinader para que ustedes vean que es otro mundo, es un mundo paralelo. Parte de lo justo y de lo posible. Hoy, más que nunca, necesitamos ambas cosas: justicia real y posibilidad concreta de alcanzarla. Porque no basta con proclamar derechos si no se crean las condiciones para que esos derechos puedan ser ejercidos. Y eso exige voluntad política, institucionalidad sólida y colaboración entre todos. Así que, en la clausura de este Congreso Mundial del Derecho del 2025, los invito a llevar con ustedes no solo las memorias de un evento exitoso, sino el firme compromiso de construir desde cada país y cada comunidad una justicia más humana, más fuerte y más esperanzadora. Así, permítanme evocar desde esta tierra, que fue cuna de la justicia en América, la voz valiente de Fray Antón de Montesinos, quien en el 1511, desde el púlpito de esta misma isla, gritó con valentía por primera vez la proclamación de lo que serían los derechos humanos en América. Con sus palabras, se alzó por primera vez en el Nuevo Mundo la defensa del derecho a la dignidad humana. Ahí está. Presidente Luis Abinader hablando de justicia humana. Yo podría mencionarle muchísimos casos al presidente Luis Abinader que demuestran que todo lo que dice allí no es más que un discurso, y yo antes podía decir, y me gustaba mucho utilizar esa palabra, un discurso de almanaque, pero como las cosas se van modernizando, esto entonces
pasa a ser un discurso de almanaque a un discurso hecho por ChatGPT. Lo que dijo ese señor allí. Algo totalmente genérico, oportuno para la ocasión, pero que no se corresponde para nada con la realidad dominicana. Y habría que ver, señor presidente, si sus asesores, las personas que usted tiene para que le escriban esos discursos, realmente están haciendo un trabajo complejo y están profundizando en las cosas que lo ponen a decir a usted, porque para mí ese discurso es ChatGPT, farmacia Mella. Ahí el presidente habla de justicia más humana. Yo le puedo recordar muchos casos, pero me viene a la mente uno ahora. Esta señora de casi 90 años, que el Estado Dominicano le debe casi 90 millones de pesos. Y que aún esta señora con una sentencia de última instancia ya en la justicia, obligando al Estado a que se le pagase, usted, señor presidente, y su ministro de Hacienda, pues sencillamente desacataron la ley. Hasta el punto de años desacatando la ley, no le pagaron a la señora falleció en condiciones muy precarias, muy pobre. Ni siquiera pudo costear sus medicamentos, señor presidente. Y usted no le pagó esa deuda. Una deuda que tenía el Estado Dominicano con esa señora de más de 50 años. Y usted desacató esa orden, como todos los demás. Y usted siguió en el mismo rumbo. Pero a usted le fue dada más la responsabilidad porque fue en su gobierno que la justicia emitió una orden. Y usted tiene el coraje de pararse allí a hablar de Estado de Derecho, siendo la República Dominicana la sede de este Congreso Mundial de Derecho. Quizás a los organizadores debieron darle realmente una explicación de qué es lo que está pasando aquí en la República Dominicana en cuanto a la justicia. Bien, eso es, pero yo repito, ¿no? Esta actividad tiene como meta sencillamente que las autoridades puedan utilizar esto como relaciones públicas. Allí, estos tipos se encierran allí y actúan de una forma totalmente ajena a la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Es tan onírico esto, lo que sucede en ese tipo de actividades, que es posible que el presidente Luis Abinader le levante la mano al presidente Leonel Fernández. Es que yo digo, están en otra dimensión allí, ahí adentro, se transforman, están en otra dimensión. Y ahí vimos ese video, esa fotografía del presidente Luis Abinader levantándole la mano al presidente Leonel Fernández. Cuando ustedes saben que ahora mismo estas personas, estos dos políticos, están enfrascados en prácticamente una guerra fría. Más con el asunto de que Luis Abinader ha invitado al Palacio Nacional a discutir el tema haitiano a Leonel Fernández y Leonel Fernández le dijo, no señor, al Palacio yo no voy. Vamos a hablar con los dueños del circo. Esa es la realidad que está pasando en la República Dominicana. Pero ahí adentro, en esa actividad, Congreso Mundial del Derecho, repito, es un mundo paralelo. Y así todos los discursos. Por ejemplo, el señor Iván Duque, expresidente de Colombia, que fue invitado, ese señor se paró allí y dio un discurso, repito, que se alaban unos con otros, ¿no? Ahí felicitó al presidente Luis Abinader y dijo que la República Dominicana era un faro continental de la estabilidad institucional. Un faro continental, señores. Y que felicitaba al gobierno por las muestras de separación de poderes que hay en la República Dominicana. Eso fue Iván Duque en un discurso. Para que ustedes vean las contradicciones, ¿no? Porque inmediatamente empezó a hablar sobre la crítica a los gobiernos que utilizan la justicia
para venganza política. Es decir, él empieza felicitando al presidente Luis Abinader por ser un faro en el continente de la estabilidad de Estado de Derecho, de la transparencia, y después entonces empieza a criticar a los gobernantes que utilizan la política para vengarse de sus adversarios políticos. Pero el señor Duque no se imagina que lo que está diciendo en esa última parte es exactamente lo que ha pasado aquí durante 5 años, donde el presidente Luis Abinader, con la promesa de hacer justicia, nos engañó a todos y lo que hizo fue una vendetta personal con sus adversarios políticos. Todos los casos se están cayendo. Ya el último era el señor Jean Alain, que ya lo tuvieron que mandar para su casa sin grilletes, sin nada, y ya, el señor está libre totalmente. Entonces, eso es para que ustedes vean, este tipo de actividad, señores, no sirve para nada. Para nada. Y yo repito, son actividades que las sedes, los países que quieren ser sede de esto, tienen que hacer mucho lobby y el lobby vale mucho dinero. No duden ustedes que el lobby que se hizo en la República Dominicana para ser sede de este Congreso Mundial del Derecho nos haya costado bastante dinero. Para que estos tipos se cierren ahí, a lavarse unos con otros y a encerrarse como si fuese un videojuego de nos encerramos en una dimensión, en otra dimensión que no tiene nada que ver con la realidad dominicana. Porque si el señor Duque, que viene y felicita a la República Dominicana porque esto es un ejemplo de Estado donde están bien marcadas las separaciones de poderes, por Dios, señor Duque no sabe nada de esto. Habría que decirle o informarle al señor Duque la estrecha relación que existe entre Napoleón Esteve, presidente del Tribunal Constitucional, y el señor Luis Abinader, presidente de la República. Prácticamente Napoleón Esteve, un empleado de Abinader, y lo pone allí, casualmente. Y luego que lo pone, le da unas cuantas sentencias que el presidente estaba joseando que se le dieran y que el anterior presidente del Tribunal Constitucional no se lo negaba, como por ejemplo el asunto de los territorios marítimos que se le cedieron a Holanda. Y vamos, el Congreso Nacional, por Dios, ¿de qué separación de poderes puede estar hablando Iván Duque? Si aquí el Congreso Nacional actúa bajo los lineamientos única y exclusivamente que el presidente de la República le manda. Punto. Ahí no hay independencia para nada. Y muy bien que la pudieran tener cada uno de los legisladores y senadores que pertenecen a su partido, que están llamados para eso. La gente vota para que esa gente pueda tener independencia. Pero no, aquí no la hay. Las muestras sobran, ¿no? Farideh Raful pagó el precio muy alto porque cuando llegó al Senado de la República, siendo ya gobierno y teniendo mayoría el PRM en el Senado, ahí recuerden ustedes que ella venía como con la inercia de siendo diputada de oposición, que para nada no es lo mismo, ahí sí tenía independencia, pero cuando llegó a ser senadora ya y en el poder, vino con esa inercia y la pararon en seco, compadre. En seco la pararon. Aquí usted va a hacer lo que la línea que baja el presidente. Entonces, ¿de qué separación de poderes está hablando Iván Duque en ese Congreso Mundial de Derecho? Yo soy José Maracayo, gracias por el apoyo, gracias por su tiempo. Seguimos la conversación en los comentarios.